Listo, chicos, perfecto. Porfa, me escriben los nombres completos en el chat para que quede registrado su asistencia y empezamos. Espérenme, ya voy a compartir con ustedes mientras tanto la pantalla. Porfa, van escribiendo sus nombres completos. Listo. Entonces, aquí tenemos un párrafo escrito con letras y nombres. ¿Listo? Perdón, con letras y números. Entonces, por favor, necesito, les voy a dar 2 minuticos, son las 33. A las 35 necesito que alguno de ustedes lo pueda leer por completo. ¿Listo? Entonces van leyéndolo, van analizándolo, inténtenlo y ya retomamos. Bueno, entonces, calladitos ahí, ya a ver quién por favor me lo puede leer. Bueno, entonces, ¿cuál de los cuatro me va a hacer el favor eh, de leer este texto? ¿Alguien lo pudo leer además? ¿Ninguno? ¿Ninguno puede leer el texto completo? O así sea una partecita, a ver quién. Camilo, ¿y no tienes audio? Uy, no, qué difícil así. Necesito que alguno lea, porque imagínense, ahorita van a tener que leer las preguntas del módulo y entonces yo veo que todos tienen audio, la verdad. Aquí aparece cuando alguien no tiene audio o no tiene cámara y se supone que todos tienen audio. ¿Ninguno? Camilo, a ver, dale. No, Dayana. pues está difícil. Dayana, dale. Este, Dayana, se te cerró el micrófono. este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro si logra leer esto. Y ahí me enredo. Dale, dale. Pues puedes sentirte orgulloso de ti, inteligencia, ya que solo cierras y no me acuerdo después. Y ahí no puedo leer. Ya ve, ahí me enredo. Tranquila, no hay problema. A ver, Camilo, complementale ahí hasta donde iba ella. ¿Por dónde iba, profe? Más o menos en donde dice, lo logras leer, es, puedes Pues, sentirte orgulloso de tu inteligencia. ya que solo ciertas personas lo logran. Esto debe ser a que el hemisferio derecho del cerebro asocia los símbolos parecidos a las letras que conocíamos normalmente y así logramos leer con facilidad. Con facilidad. Gracias, Camilo. Si ven, nadie les quitó un pedazo, nadie los mordió. ¿Qué problema para participar ustedes solos? Listo, chicos. ¿Por qué hacemos este tipo de ejercicios? Porque
necesitamos empezar o continuar con el proceso de hacer lectura rápida. ¿Sí? Este tipo de ejercicios lo que hacen es que nuestro cerebro se acostumbre. Generalmente nuestro cerebro lo que hace es tomar la primera y la última sílaba de cada oración o la primera y la última letra de cada oración y según la cantidad de letras él se adapta rápidamente y lee el contexto general, que eso es lo que pasa cuando una persona lee muy rápido, ¿sí? Mentalmente súper rápido, bueno, pero no vamos a confundir leer lectura rápida con comprensión de lectura. ¿Listo? Esto es un ejercicio en el que podemos leer y comprender, pero es más para adquirir velocidad, no comprensión. ¿Listo? La comprensión de pronto en la actividad de la semana pasada en la que adquiríamos agudeza visual, donde tenemos que mirar más profundamente una imagen, ¿cierto? En esta es más velocidad. Pero digamos que ese es como el chiste de estas clases, ¿cierto? Ir ejercitándonos desde todos los puntos posibles. Y esto no solamente quedarnos ahí como en que existe comprensión de lectura y dejemos así, no, vamos haciendo ejercicios de todo tipo. Entonces, chicos, bueno, retomemos el módulo. ¿En qué pregunta vamos? Creo que alcanzamos a terminar. Creo que empezamos con literatura precolombina. Ustedes me dirán porque es que no me acuerdo bien en qué pregunta vamos. ¿Vamos en la 32? ¿O vamos más adelante? Más adelante. 45, gracias Camilo. Entonces, en la 45, el Córdex Borgias. ¿La 45 la solucionamos o hay que solucionarla? Hay que solucionarla, Hay profe. que solucionarla. Gracias, Dayana. Entonces, decimos que el Córdex Borgias pertenece a la literatura. Bueno, primero que todo, establezcamos qué es el Córdex Borgias. Ese Córdex es un escrito que básicamente recopilaba muchos de los, perdón, ahí me perdí la 45, no, 40 y qué, perdón. Decirle que cuánto. La 45, sí, el Córdex Borgias. Sí, era un libro que hablaba básicamente de todos los dioses, de la adivinación, de la creación, y es un escrito que fue básicamente recopilado desde toda la cultura azteca e inca. ¿Listo? El náhuatl no puede ser porque el náhuatl era como el idioma que se hablaba para ese entonces, ¿sí? Como la cultura náhuatl, eso era. Entonces, eso no hace parte de la literatura y como tal. Entonces, la respuesta de la 45 es la D de dedo. Exacto, Camilo. La D. Seguimos con la 46. La 46, voy a empezar aquí a escuchar estos chicos. Camilo Barrios, porfa, 46. Que no quieren como hablar hoy. 46, dale. La literatura en donde su dios supremo era nombrado como Viracocha o Pachacamac pertenecía a los aztecas. B, los que traían los misioneros. C, los españoles. D, los incas. Bueno, yo les dije a ustedes que estas preguntas desde la semana pasada hemos estado trabajando como en conocimiento general, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que la Viracocha y el Pachacamac, que eran los dioses supremos en esa literatura, era básicamente de los incas, la D. ¿Listo? Sigamos, no vamos a profundizar porque esto es un poco más como de contexto social. Bueno, dice, los textos sagrados escritos en lengua quiche pertenecían a los incas, los mayas, los aztecas. En realidad todos compartían esta lengua. No, la lengua quiche era básicamente maya. ¿Listo? Maya. Coloquen ahí la respuesta. ¿Cuál sería entonces? De botas, ¿me ha pasado? La B. Cuando trabajaba La Paola B. ya. La B, los mayas, 47B. 48, por favor, Camilo González. Camilo, dale 48. Nada. ¿Qué pasó? 45 es la 48, Camilo.
puedo hacer. ¿A qué tipo de literatura pertenecía el, el memorial de Solola? ¿Eso qué es? De Solola. Bueno, yo te Maya, ayudo. azteca, qué Yo te vaina ayudo, así. Camila. Dice, ¿a qué tipo de literatura pertenecía el Memorial de Solola? Ese fue un escrito ¿Para qué? que se creó en 1560 y era básicamente escrituras de los pueblos. Digamos que en eso se puede reunir toda la escritura precolombina. En escritos ellos hablaban mucho sobre los dioses, sobre la creación, sobre las divinidades. ¿Listo? Digamos que cada uno tenía como su particularidad, pero era como el general de todos los escritos en toda América, ¿cierto? Desde México, todo va ahí bajando, entonces eso era, ¿listo? Entonces, este escrito, el Memorial de Solola, fue escrito básicamente por los lados de los mayas, ¿listo? La respuesta ahí es la A. Los mayas, digamos que fueron uno de los principales, digamos que las personas o la cultura que llegó a la parte de México fueron como los que más recopilaron escritos. Por eso es que encontramos que la mayoría de escritos son mayas o son incas. Bueno, incas es un pedacito nomás. Bueno, la 49. Por favor, quiero escuchar a Raúl. ¿Sí estará por acá? 49, hijo. ¿A qué tipo de literatura pertenece el baile y los gigantes? Maya, Nahú, ¿Cuál? Azteca, todos los anteriores. Listo. Nuevamente, el escrito, así como el Memorial de Solola, el baile de los gigantes fue escrito por los mayas, nuevamente mayas. O sea, Ah, perfecto, Dayana, estás ahí súper pendiente. Dayana, regálame la 50. tenía que hablar. La historia de Viracocha Sí, y Viracocha. la creación del mundo inicial fue escrita por A. Mayas, B. Aztecas o... Bueno, el otro nombre me lo sé. ¿O Nahuatl? C. Incas, D. Ninguna de estos. Es la C. La C, exacto, la C está escrita desde la escritura inca, todo lo de Viracocha y la creación del mundo. Les decía yo que en la pregunta 46 ya habíamos hablado de ella, ¿no? De Viracocha y de Pachacamac, que eran dioses que Profe, lo que hacían era todo eso, la creación del mundo en general. Entonces, gracias a ellos teníamos todo. Entonces, es de la escritura inca. La 50 es la C. La 51 la leo yo. Dice, la obra teatral Rabindranath Achi pertenecía a... Rabindranath Achi era más un baile que una obra de teatro. Entonces era el baile ahí, se representaba más o menos por los lados de Guatemala. Eso hace parte de la cultura maya. ¿Listo? Entonces la B, Maya 51. Ahí terminamos todo eso. La verdad a mí me parece un poco denso esta parte porque habla más como de sociales y de la cultura, pero bueno. Aquí vamos a entrar un poco más hacia la parte del español y es que vamos a hablar de un género literario llamado la crónica. La crónica es un escrito en el que el autor da su punto de vista de alguna manera frente a un tema específico. Hay un representante importante de las crónicas, bueno, digamos que no es un representante importante de la crónica como tal, es un escritor colombiano que hizo parte de la escritura de crónicas a través de un periódico y es el señor Gabriel García Márquez. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ir solucionando y a medida que vamos solucionando les voy comentando. En la primera dice, la 52, uno de los mejores significados de la palabra crónica o cronos biblios puede ser, ojo, ¿por qué se llama cronos biblios? Crónica o cónica biblios tiene que ver con crónica, viene de cronos, cronos habla del tiempo,
¿sí? Entonces podemos decir que crónica es un escrito que se hace como secuencial y en el que se habla de tiempo específico, ¿sí? Entonces esto pasó primero, luego pasó esto, luego aquí. O digamos que pueden ser crónicas que se escriben en viceversa, como así. Lo que ocurrió fue tal cosa, pero eso sucedió porque anteriormente había pasado esto y en tal fecha pasó esto. Por eso se llama crónica, porque básicamente va en un orden de tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, decimos aquí que la A es libros que siguen el orden en el tiempo, B, historia que narra la vida de alguien del pasado, cuento largo con inicio, nudo y desenlace, o D, relato contado o dialegado transmisión oral. Dime, Dayana. Pero a ver, yo creo que es la A. Exacto, es la A, el libro que sigue en un orden, aunque no siempre son libros, ¿no? También son artículos, pero sí. Perfecto, Dayana, la 52 es la A. 53. La 53 dice, el acto de redactar una crónica consiste en A, narrar un hecho a la vez que el autor lo va juzgando, B, preocuparse por redactar el inicio, el nudo y el desenlace, C, crear algún cuento, fábula o novela literaria, D, todas las anteriores porque finalmente todo es obra literaria. A ver, ¿cuál es? ¿Camilos o Raúl? ¿Cuál es? Si no estoy mal, yo creería que es la de profe. La D, todas las anteriores, perdón, la D, todas las anteriores, porque finalmente todo es una obra escrita, una obra literaria, no. No, no, no. Les decía yo, es un escrito que va en orden cronológico, o sea, en orden de tiempo, pero que en el autor pone pues también su punto de vista, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería ahí? Chicos, La C. la C. La C, crear un cuento, fábula o novela literaria. Ojo que eso no es una crónica, eso es un cuento, una fábula, eso hace parte del género literario, pero no. La respuesta de esta, las crónicas, es narrar un hecho a la vez que el autor lo va juzgando, ¿sí? Por eso es que ustedes ven en los periódicos a veces la crónica de tal cosa. Ah, o existe un libro súper importante de Gabriel García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. ¿Sí? En ese libro básicamente se cuenta la historia de cómo asesinaron a Santiago Nazar. Desde por la mañana empiezan a contar todo lo que él hizo durante el día, cómo lo asesinaron y por qué lo asesinaron. Pero pues también el escritor, que fue Gabriel García Márquez, ponía su punto de vista frente a por qué nadie le avisó, por qué la mamá le cerró la puerta sabiendo que él era el que estaba golpeando y lo mataron ahí. ¿Sí? Eso es una crónica. Entonces, bueno, de la respuesta 43 es la A. ¿Listo? Entonces, la 50, ay, perdón, la 53. Ahora la 54 dice, la crónica pertenece al género épico, fantástico o periodístico. ¿Cuál creen ustedes que sería ahí? O todas las anteriores. Dime, Dayana. La C. La C hace parte del género periodístico y digamos que es como el principal representante los escritos se muestran más en el periodístico. Pero así como yo les decía a ustedes, existe un libro llamado Crónica de una muerte anunciada, es fantástico. Y también podría ser épico, que también hace parte de esa escritura del tiempo pasado, que bueno, lo vamos a ver ahorita más adelante en otro tema que tienen acá en este módulo, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que la crónica puede pertenecer a todas, a todas. Está dentro del género literario que pertenece a todas ellas. ¿Listo? Entonces la D. La 55, Camilos, ¿alguno? Porque solo Carolina no. Perdón, solo Dayana no. ¿Algún Camilo?
¿Ninguno? Virgen Santísima. Raúl. La 55. Gabriel García Márquez, en su etapa de ser periodista y escritor, realizaba crónicas. Este hijo de puta camisa. Dame las opciones, porfa. Te quedaste solo en la pregunta. Gabriel García Márquez, en su etapa de ser periodista y escritor, realizaba crónicas. ¿Sí o no? Ya les hablé de Gabriel García Márquez por acá. Vamos a contestarlo así rápido. ¿Sí o no? Dayana. No, profe. Sí, exacto. Sí, sí, porque la crónica resultaba el relato periodístico. Y Gabriel García Márquez fue un representante del periodismo en sus inicios. Listo, entonces, de la 55, la A. No tiene un cuello desjetado. Listo, nos vamos con la 56. Dayana, porfa, 56, ayuda. Si la crónica es relatada desde el punto de vista del autor, es una narración subjetiva. Sí, porque la subjetividad es el autor de narrar una historia. No, porque una subjetiva es la visión particular de cada persona. Sí, porque la subjetividad es la visión particular de cada persona, de ninguna de las anteriores. Bueno, Profe, yo creo que es la B. la B. Bueno, vamos a desglosar la pregunta, ¿listo? Dice, si la crónica es relatada desde el punto de vista del autor, que ya decíamos que sí, ese autor está diciendo qué piensa, si está de acuerdo o no está de acuerdo, es una narración subjetiva. Sí, es una narración subjetiva. Objetivo es cuando yo tengo que decir las cosas me parezcan o no me parezcan. Así yo esté o no esté de acuerdo, yo tengo que ser objetivo. Ay, no, es que yo soy súper amigo de Pepito. Y como soy amigo de Pepito, entonces le voy a calificar mejor a él. No. Cuando uno es objetivo, tiene que calificar según lo que la persona hace, ¿cierto? Subjetivo tiene que ver como cuando yo ya doy mi punto de vista, ya me voy más por lo que yo considero, ya le pongo más sentimiento a las cosas, ¿cierto? Entonces aquí me dice que la crónica es relatada desde el punto de vista del autor, es una narración subjetiva. Sí, 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 es una narración subjetiva. Quiere decir esto que puede ser la A o la C, ¿cierto? La A dice sí porque la subjetividad es el acto de narrar una historia. No. Y la C dice sí porque la subjetividad es la visión particular de cada persona. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? La B. La C. Sí, sí, sí. Sí, porque la subjetividad es la visión particular de cada persona. ¿Listo? Entonces, de la pregunta 56 es la C. Bueno, les voy a leer este texto porque dice, responda las preguntas de la 57 a la 61 de acuerdo con el siguiente texto. Entonces, hijos, yo les voy a leer el texto y ustedes se lo van a ir imaginando. ¿Listo? Se lo imaginan y pues dependiendo a eso vamos a contestar las otras. Dice, Ana se levantó el viernes 14 de marzo a las 10 a.m., como era de su costumbre. Luego de desayunar, partió. Salió por la puerta hacia las oficinas de su trabajo que quedaba a pocas calles de su hogar. Al cruzar la gran avenida San Martín, no se percató que un autobús venía en sentido contrario y sin poder esquivar a Ana, el automóvil la atropelló. Ana fue trasladada al hospital más cercano. Afortunadamente, 2 días más tarde fue dada de alta con lesiones menores y controles médicos externos. ¿Listo? Entonces, vamos a contestar las preguntas a partir de esta pequeña descripción que hay aquí. Dice, en el anterior texto, el anterior texto corresponde a una crónica. Sí, porque narra eventos en una escala de tiempo. No, porque una crónica pertenece a un escrito muy largo. No, porque una crónica, el autor habla en primera persona siempre.
D, todas las anteriores son válidas. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Dime, Dayana. La A. La A, exacto. Sí, porque narra el evento en una escala de tiempo. Le están diciendo qué hizo desde por la mañana hasta el momento que le dieron de alta. Eso puede ser una crónica. Listo, perfecto. La A, 57. La 58. La anterior narración pertenece a una crónica y a su vez a una A, narración fantástica, B, novela o creación literaria, C, historia que puedo o no ser real, o poesía y metáfora. ¿Cuál sería ahí? La C. La C, exacto, historia que puede o no ser real. Perfecto, la C. Entonces vamos a hacer una cosa. Si los Camilos y Raúl no contestan, los voy a sacar de la reunión y me quedo solo con Dayana, ¿listo? Así sea por el chat, chicos, pero necesito de verdad que se reporten con algo. Porque pues para dictar la clase con Dayana, pues listo, la tomo con Dayana y ustedes miran el video más tarde. Bueno, entonces la 59, así sea por el chat, chicos. 59. En el anterior texto, el autor habla en primera persona, segunda persona, tercera persona, ninguna de las anteriores. ¿Qué es eso? Primera persona es yo, nosotros, ¿sí? Cuando estoy hablando de la persona como tal. Segunda persona cuando hablo de tú o de ustedes. La tercera persona es cuando hablo de ellas, ellos, ¿listo? Más personas. Entonces, en este texto se habla en primera, segunda o tercera persona. La C. ¿La B? Perfecto, así podían y sí estaban, ¿cierto? En este está hablando desde la tercera persona. Estamos hablando de él, de ella, de ellos o de esto. ¿Listo? La tercera persona es la C. Listo, la 60. Según lo leído, se puede decir que el texto posee un inicio, un nudo y un desenlace. B, una introducción, no concluye la historia, pero no concluye la historia. La C, solo un párrafo que no me comunica ninguna historia. D, un nudo o problemática sin ningún inicio. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La A. La A, perfecto. Ujú. La A habla de un inicio, un nudo y un desenlace, es más o menos como un cuento, pero que también tiene una especie de inicio de cronología, ¿cierto? La 61. De acuerdo con la lectura anterior, Ana corresponde al rol de. ¿Quién era Ana en esa lectura? A, la protagonista, B, la misma narradora, C, la narradora en tercera persona, la cronista de su propia vida. ¿Cuál sería ahí? ¿La? La A. Perfecto. Bien. La A. Bueno, Camilo. La A, la protagonista. La 62. La crónica es un acto literario. Ah, bueno, aquí hasta ahí, hasta la 61, hacía parte de la lectura del texto. ¿Listo? La 62 dice, la crónica es un acto literario importante debido a qué. ¿Por qué es importante escribir una crónica? Dice, sirve para llenar las bibliotecas que nadie visita. B, sirve solo para que la lean académicos. C, registra las memorias y puntos de vista de un orden temporal de alguna persona. D, no es importante porque los periodistas no saben escribir. ¿Cuál sería ahí? La C. Ajá. Bien, muy bien, Camilo. Sí, Dayana. Listo. La C. Registra las memorias y puntos de vista en un orden temporal de alguna persona, temporal o cronológico. La C. La 63. Este es un ejemplo de una crónica. A ver cuál consideran ustedes que puede ser una crónica. La A, el cuento de Caperucita Roja. ¿Será que eso es una crónica? La B, Don Quijote de la Mancha. C, la Biblia. O D, ninguna de las anteriores. ¿La B? La D. La D, ninguna de las anteriores. Empezando porque la primera ya dice que es, ¿no? Un cuento. La segunda es una narración literaria, pero pues que no es básicamente, es una narración literaria en la que no tiene ni orden cronológico, ni tampoco tiene punto de vista. Es simplemente como una historia, el relato de una historia de algo. La Biblia sí está escrita en orden cronológico, pero no es subjetiva, es más como
la narración de unos sucesos. ¿Listo? Entonces hay de ninguna de las anteriores. De las 64. Al usted escribir un diario personal, ¿está haciendo una crónica? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que es la D, profe. La D. Cuando usted escribe un diario personal, está haciendo una crónica. Ella me dice que la D. Sí, porque lo escribo a diario llevando registros de tiempo y los acontecimientos. Y la C. Sí, porque el acto de registrar mi punto de vista en orden de acontecimientos es crónico. Perfecto, era el complemento ahí, era el complemento, porque primero el diario, como su nombre lo indica, lo escribe uno todos los días, o sea, tiene un orden cronológico. Y también pone su punto subjetivo, porque usted está contando lo que usted vive y además lo que usted piensa, ¿sí? No es objetivo, es subjetivo. ¿Listo? Entonces, de la 64, la D. La 65. Varias de las características de la crónica de Indias es que las crónicas de Indias son compilaciones que se hicieron a partir de los colonizadores. Los colonizadores, como estábamos hablando ahorita en la escritura precolombina, los colonizadores vinieron y básicamente lo que hicieron fue, en este libro llamado Las Crónicas de Indias, fue escribir lo que ellos pensaban de lo que estaban viviendo, de lo que estaban escribiendo los indígenas durante muchísimo tiempo. ¿Listo? Entonces, dice, varias de las características de las crónicas de Indias es que es subjetiva y tiene una pretensión de decir la verdad, es mentirosa y no se sabe quién la escribió, es escrita por un indígena o ninguna de las anteriores. La D. La D. La D dice, eh, ninguna de las anteriores. Sí, profe. Bueno, podría ser la D, sí. Si yo lo analizo bien, sí podría ser la D, porque las crónicas de India son compilaciones y no tiene nada que ver ahí. Perfecto, sí, es la D. La D es, no, es la D. 65, la D. 66. El término providencialismo hace referencia a qué? Providencialismo hace parte de la divina providencia, ¿cierto? La divina providencia es aquella que habla de dioses y de su capacidad básicamente de gobernar y de tener como el poder sobre todo. ¿Listo? Entonces, acá dice, providencialismo hace referencia a qué? Se cree en la providencia del autor, es la idea de que Dios tiene el control de los hombres, es la forma de designar el género de la crónica o todas las anteriores. La B. La B es la idea de que Dios tiene el control de los hombres. ¿Listo? Eso es básicamente el providencialismo, que a veces también se confunde con otras cosas, pero bueno, no vamos a polemizar acá frente a esto. La 67. El término eurocentrismo, eh, el término hace referencia a qué? Que Europa reconoce la importancia de América, que Europa jamás dirá algo cierto, una perspectiva de Europa como centro de la civilización, un género literario puramente europeo. ¿A qué les suena la palabra eurocentrismo? Bueno, aquí ya Camilo me contestó. Eurocentrismo. Dayana, ¿sabes este no? No, profe. No, Pues yo sé que la respuesta puede ser la C. sí. Bueno, entonces decimos que el eurocentrismo es una perspectiva de Europa como centro de la civilización. Digamos que toda nuestra cultura viene básicamente desde Europa, ¿cierto? Empezando porque nuestro idioma nace desde los romanos con su cultura del latín, su idioma latín, e ingresa ya a toda Europa y con todo lo de las lenguas romances y ese tipo de cosas. Entonces, bueno.
digamos que el eurocentrismo hace parte de la perspectiva de Europa, ¿listo? Como centro de la civilización, porque de allá básicamente viene todo lo que conocemos en este momento. Y la última, antes de que se me acabe el tiempo, dice, las crónicas de Indias, escrito por cronistas europeos que llegaron a América, tiene este título debido a que les parecía impactante ponerle dicho nombre. Era económicamente conveniente escribir sobre las Indias. C, ellos creían haber llegado a las Indias Orientales y no a América o ninguna de las anteriores. A ver, esto es sociales básico. La C. La C, exacto. Sí, allá cuando vinieron a colonizar acá, ellos no sabían que esto era un pueblo nuevo, ellos pensaban que le habían dado la vuelta al mundo, ¿cierto? Entonces, de la 68, la C. Listo, chicos. Para la próxima clase empezamos a hablar del barroco. Muchísimas gracias por asistir. Dayana, de verdad, te ganaste todos los puntos el día de hoy por tu participación y por estar pendiente de todo. Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos dentro de 8 días. Dale, profe. Chao.